quiero felicitar al COM, pero quiero felicitar especialmente a las personas, a Daniel y a Beto y a todo el equipo de colaboradores, porque la verdad que llevar adelante durante 10 años seguidos este tipo de eventos, que son eventos de capacitación tan abiertos y con una temática tan variada, realmente creo que vale la pena felicitarlos y estimularlos a que sigan generando este tipo de espacio. Como les decía, cuando me habló Beto Peralta para invitarme a participar, y a mí me dicen Frasca, y Beto me dice, Frasca, ¿te querés venir al 10º encuentro y darnos una mirada y contarnos qué pasa con las plagas de soja en el NOA y darnos tu punto de vista sobre el uso de la tecnología BT, digamos, la soja intacta en el cultivo? Agarré el desafío, soy bastante charlatán, así que agarré el desafío y quiero compartir con ustedes que la mayoría somos técnicos. Inclusive debe haber muchos, como mi caso, que desde la escuela secundaria fui a una escuela técnica, fui a una universidad técnica, entonces todos tenemos un fuerte condimento técnico en nuestra formación y espero no desilusionarlos, pero a la mayoría de los técnicos nos gusta ver o estamos acostumbrados a ver tablas, números, cuadros, datos, 2 más 2 por el coeficiente tal, y ver recomendaciones así escritas, y la verdad que, lo digo de movida para no desilusionar a nadie, mi charla no tiene nada de eso. Con respecto a las plagas de soja, y la verdad que está bastante alineado con algunas cosas que recién comentaba Beto, con respecto a la sanidad de los cultivos, la gran pregunta, tuve la suerte que me tocó vivir los últimos años de la labranza convencional en soja. Me recibí casi cuando la siembra directa se generalizaba, pero viví los últimos años de la labranza convencional, viví los primeros, desde ahí en más, siembra directa, y después los cambios en todo lo que tiene que ver con biotecnología, cultivos RR, cultivos BT. Así que tuve la suerte en mi formación de ir viendo un poco de todo eso. Y una gran pregunta, muy sencilla, y ustedes ya saben la respuesta, es si en sanidad de cultivos en general, hoy es igual que ayer, mañana será igual que hoy y pasado mañana será igual que hoy. En esto sí creo que la agronomía es una ciencia exacta, en lo único. Sabemos que no, que será diferente. Eso estamos seguros y podemos dar cientos y cientos de ejemplos. Las cosas cambian y de muchas cosas que van cambiando en la sanidad de los cultivos son generadas, motivadas o propiciadas por propios cambios que hacemos ¿quién? Los que manejamos los cultivos. No siempre son propiciadas por cambios que producimos las personas que trabajamos en los cultivos, pero muchos de esos cambios nosotros presionamos para que ocurran, en pos de buscar algún resultado mejor siempre, no porque queramos ser malos, pero lo que estoy seguro que en sanidad vegetal las cosas cambian. Entonces, ¿para qué nos puede servir ver un poquito? Porque yo le voy a contar rápidamente un poco de historia. Estudiando con mi hija, cuando tenía 9 años, aprendí una nueva definición de historia que dice que conocer el pasado nos puede servir para entender el presente y proyectar escenarios futuros. Yo no me acuerdo de haber estudiado esa definición de historia cuando iba al colegio, y si la estudié ya no me acordaba. Pero entonces, mirar los acontecimientos del pasado para entender lo que nos pasa hoy y poder por lo menos diseñar algunos escenarios futuros. Y esto lo robo del filósofo cordobés Beto Peralta, que lo dijo en el año 2005 en una charla. Él dijo, si solo manejamos el sistema desde preconceptos rígidos, sin la capacidad de entenderlo y aprenderlo como algo dinámico, es muy probable que cometamos errores, porque las cosas cambian, y cambian muchas veces porque nosotros hacemos que cambien. Pero yo a este concepto de Beto que me gusta, le agrego algo, porque me parece que le falta, y le agrego algo, y le agrego que si lo hacemos también conociéndolo y entendiéndolo como sistemas dinámicos, seguramente también cometeremos errores, porque seguro siempre vamos a cometer errores. Pero serán de menor magnitud porque
tendremos en muchos casos la posibilidad de anticiparnos. Algunas cosas que cambiaron, yo me senté y dije, bueno, ¿qué cambió desde que yo me recibí y empecé a trabajar en un centro de investigación que trabajaba en manejo integrado de plagas de soja, en donde otra cosa que me golpea hoy es cuando yo me recibí y empecé a trabajar en un centro de investigación en manejo integrado de plagas de soja, el 20 o 30% de las cosas que leía venían de Brasil y gran cantidad de esas cosas que venían de Brasil venían del doctor Dirceu Gassen y ahora me toca hablar antes del doctor Dirceu Gassen. ¿Qué opina? Entonces, algunas cosas que cambiaron, y sí, por lo menos en lo que yo vi, la lista puede ser mucho más larga. Cambiamos el método de control de maleza, cambiamos los sistemas de labranza, hay nuevos insecticidas, herbicidas, fungicidas o combinaciones de ellos. Cambiamos estructuras de cultivo, distancias de siembras, densidades de siembra, nuevas plagas, nuevas malezas, nuevas enfermedades o algunas que estaban pero que para nosotros son nuevas. Cambios en los grupos de madurez. En general, en el país, en la década del 90, hubo un acortamiento de los grupos de madurez. Donde se sembraba 4 y 5, pasó a sembrarse variedad de grupo 3. Donde se sembraban 6 y 7, pasó a sembrarse 5, 6 y 7. Cambios que nosotros fuimos produciendo. Incremento en el área de siembra, incremento en los potenciales de rendimiento, intensificaciones de producción, resistencia de plagas y malezas, y por qué no enfermedades. Aumentó y cambió muchísimo lo que se hace y lo que se habla de monitoreo, conocimiento, información. Ustedes no tienen idea. Si a Daniel Igarzábal, que viene trabajando con esto, a fines de los años 80 decía, hago una jornada de monitoreo, se iba a llenar solo de gente que trabajaba en universidades o en institutos de investigación para escuchar o trabajar en eso. Ahora hace jornadas, encuentros de monitoreo y hay más de 500 personas. Eso es buenísimo. Cambiaron totalmente la maquinaria agrícola, todo lo que se les ocurra. Ahora parece, si se despierta alguien que falleció en el año 80 y se despierta hoy, va a creer que vive en la guerra de las galaxias con las maquinarias que hay hoy en día. El movimiento y el desplazamiento de personas, cultivos, vehículos, de todo. Y la lista puede ser muchísimo más grande. Todos cambios, muchos de ellos propiciados por el hombre. Y hay una cosa, la verdad que yo cuando empecé a trabajar en un centro de investigación de manejo de plagas, después de 3 años de monitorear todos los días, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, analizar datos, era aburridísimo ir al campo porque uno ya sabía que iba a encontrar. Ya sabía que iba a ver. Yo sabía que donde iba a ir a monitorear en el 100% de los lotes iba a encontrar Anticarcia gematalis, que iba a ser además la que en la mayoría de los casos la que esté a mayores niveles de poblaciones. También íbamos a encontrar Rachiplusia nu, íbamos a encontrar Chrysodexis includens, que le llamábamos Pseudoplusia includens, pero íbamos a encontrar en mucha menor magnitud. Pero íbamos a encontrar las espodópteras. ¿Por qué? Porque no existían las maravillas de herbicidas que existen hoy ahora y los cultivos estaban mucho más frecuentemente invadidos por malezas gramíneas y estaban las espodópteras, mosis y un montón de cosas. Pero la verdad que si les tenemos que decir a todos, y busquen publicaciones, ¿no?, en donde diga cuál es la plaga del cultivo de soja en las regiones subtropicales o tropicales, Anticarcia gematalis. En esa época o en cualquier época, pero usted pone una maceta con una planta de soja en un balcón, en una región subtropical o tropical, y yo le garantizo que se instalaba Anticarcia gematalis. Entonces, ese era el problema. El problema era Anticarcia gematalis. Obviamente que había chinches, obviamente que había otras plagas, pero la que quebraba, la que alcanzaba niveles de poblaciones, la que producían daños con mayor frecuencia, en general, Anticarcia gematalis. Después, durante la década del 2000, seguía haciendo Anticarcia gematalis y yo le agregué ahí entre paréntesis vainas. Que antes Anticarcia gematalis no le gustaban las vainas de soja y a partir del año 90 sí. No, siempre fue, en muchos casos, descrita como la oruga de las leguminosas. Ese es el nombre común más frecuente, pero también en algunas regiones se le dice oruga de las vainas. Entonces, ¿qué cambió Anticarcia gematalis? No, señor, cambiamos nosotros. ¿Qué cambiamos? Los grupos de madurez. Las poblaciones de Anticarcia gematalis normalmente decrecían abruptamente a fines de febrero. En esa época, los ciclos de madurez 8 largos que se usaban en esa época y grupo 9 no tenían vainas, estaban R3.
Entonces, Anticarcia gematalis no coincidía con las vainas. Después empezamos a cortar y los grupos más largos son los 8 cortos. Entonces, la población de Anticarcia gematalis coincidía con la vaina de soja. Anticarcia no cambió. La soja no cambió. Lo que cambiamos fuimos nosotros, lo que hicimos. No está mal porque nos iba mejor, pero cambio que producimos puede producir algún cambio en el comportamiento de algún insecto. Y así las plagas siguen siendo más o menos las mismas, nada más que ahí ve que aparecen en rojo 2 bichitos que están en el grupo de los coleópteros, que son coleópteros curculiónidos, que se llaman Promecops carinicolis y Sternechus susignatus. 2 nombres vulgares, picudos. Vamos a desarrollar un poco más, pero ¿qué pasa? Uno dice a veces lo más frecuente es decir, aparecen. No aparecen. Ya se demostró, no me acuerdo hace cuántos años, que la generación espontánea no existe. ¿Sí? ¿Se acuerdan esos estudios de producir vacío en ambientes controlados y no había proliferación de bacterias? La generación espontánea no existe. Son insectos que estaban en otras regiones o estaban en alguna zona y que por algún cambio, por alguna particularidad, o se desplazaron o se acostumbraron a comer algo que nosotros cada vez ponemos en una mesa más grande. ¿Sí? Porque la verdad que no Sternechus susignatus, pero sí Promecops carinicolis, desde que yo me acuerdo, nos caía en los muestreos. ¿Cómo seré de viejo que hacíamos muestreos con paño horizontal? No existía el paño vertical. Esa es una tecnología que vino junto con Apple. Usábamos paño horizontal y en el paño horizontal caían algunos Promecops, pero ¿qué decíamos? Ingeniero, bueno, yo no era ingeniero, yo era estudiante, yo le preguntaba a mi jefe, ingeniero, ¿qué es esto? Y son unos coleópteros, son unos curculiónidos, pero no hacen problema. Y es verdad, no hacen problema, hasta que un día hicieron problema. Entonces empiezan a aparecer otras cosas. Hasta que nos acostumbramos, aprendimos un poco más o menos en el NOA o encontramos herramientas para manejar este tipo de insectos. Antes teníamos Anticarcia gematalis, varios picos poblacionales, pero los mayores niveles poblacionales se daban hacia fines de enero y fines de febrero. Estos insectos atacan en los estadios iniciales de cultivo. En los estadios iniciales de cultivo prácticamente no teníamos problemas de plaga, hasta que aparecen estos insectos. Y estos insectos a los primeros años, ¿qué hicimos todos? Insecticidas de amplio espectro de control para controlarlos, porque la verdad que son muy dañinos, muy dañinos. Insecticidas de amplio espectro de control en un momento en donde antes no se usaban, algo cambió. Y nos damos con que después de todo eso, algo cambió. Anticarcia gematalis sigue estando. Anticarcia gematalis sigue estando, pero hay otra, como Chrysodeisis, como pasó en grandes regiones del país, ¿no es cierto?, la falsa medidora, que se transforma en un problema. Para mí era algo imposible de que pase, porque era una oruga que siempre estaba, que comía, pero la verdad no era un problema. Bueno, era un problema. Cuando vemos los estudios de lo que pasaban con los enemigos naturales, la verdad que nosotros vemos muchos estudios sobre impacto de insectos benéficos sobre plagas, y siempre porque son grandes y los reconocemos y los vemos a nuestros ojos, hacemos mención a los insectos predadores, que son importantes. Coleópteros y hemípteros predadores, ¿sí?, que son muy importantes. Mi trabajo de tesis es impacto de insectos predadores sobre las poblaciones de Anticarcia gematalis, porque los predadores son grandes, pero cuando uno analiza, cuando hay gente que estudia realmente la eficiencia de los enemigos naturales, en el NOA las medidoras tenían un par de parasitoides de huevo, que no los vemos a simple vista tan fácilmente, y un par de parasitoides de larva, pero principalmente parasitoides de huevo, que parasitaban entre el 70 y el 90% de los huevos de las medidoras. O sea que lo que nosotros veíamos era el 10% de lo que nos dejaban esos parasitoides. Y sobre ese 10% funcionaban los predadores, Nomuraea, Rilegi y todo el resto. Pero esos enemigos naturales parasitoides hacían un trabajo silencioso que nadie veía, increíble. ¿Qué pasaba unos años antes de esto? Los picudos requerían tratamiento cuando no lo requerían antes, cuando antes no se hacía. Es posible, no tenemos los trabajos que lo certifiquen, que le hayamos estado dando con un caño en la nuca
a muchos de estos insectos parasitoides que mantenían bajo un determinado nivel las poblaciones de Chrysodeisis. Es posible, no digo que sea. Y en los últimos años, bueno, ustedes también ahí que se agrande el Lycoverpa, como en todo el país, la oruga bolillera se difundió, la verdad que mucho, se instaló con cada vez más frecuencia en el cultivo de soja. Se achicó, como ven ahí entre los picudos, se achicó el tamaño de la letra y el color de Promecops, porque la verdad que de los 3 picudos, de los que les voy a hablar rápidamente también, Promecops es el menos dañino y es el que tenemos herramientas muy eficientes y mucho conocimiento y herramientas eficientes para manejarlo. Además, es el de menos potencial de daño. Se agranda Sternecus. Sternecus es otro picudo, ¿sí?, con una gran capacidad de producir daños. Si uno se descuida y no hace nada en un lote de soja donde hay presión de Sternecus, pierde el cultivo. ¿Sí? Pierde el cultivo. No es una especie que se difunda tan rápidamente. Yo siempre digo que es una malcriada porque no le gusta cualquier ambiente. De hecho, está acá en el norte de Santa Fe y en gran parte del NEA, está presente, pero no está en los niveles de población que pueden producirse o que se presentan en otras regiones, como en algunas regiones del NOA, como en algunas zonas de Brasil o como en algunas zonas de Paraguay. Pero y se sigue sumando a la lista de plagas que ustedes pueden ver ahí como todo el país, ¿no es cierto? Porque trips, arañuelas, grillos, tucuras, pero en realidad este gráfico nada más no le den importancia a qué valor tiene la escala, nada, porque está hecho nada más que para una cuestión. Esto es lo que pasaba con las poblaciones de orugas en el NOA antes. La línea amarilla es Anticarcia gematalis y la línea roja es la suma de las medidoras de Rachiplusia nu y Pseudoplusia o Chrysodeisis includens. Es la suma. Tenían un pico poblacional hacia mediados, fines de enero y después no molestaban más y Anticarcia tenía entre 2 o 3 picos poblacionales por año. Después con el tiempo empezó a pasar esto y esto es lo que yo le decía. Quizá puede ser porque empezamos a utilizar otro tipo de insecticida u otra cosa en estadios tempranos del cultivo de soja, por supuesto con un fin justificable, controlar insectos picudos que si no nos producen serio daño en el cultivo, no por usar, pero así se comporta hoy en día. La línea roja prácticamente es Chrysodeisis. El primer pico lo puede compartir con Rachiplusia, pero el segundo pico y desplaciado hacia fines del cultivo es Chrysodeisis includen, es la falsa medidora. Cambios. Permanentemente se producen cambios. Y en los últimos años, por decir 5, 6, 7, 8, estas son las 3 principales plagas del cultivo de soja en el NOA. Ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿No tienen trips? Sí. ¿Cómo? ¿No tienen problemas de arañuela? Sí. ¿No tienen sí. La lista es grande. Pero lo que está más generalizado, los que son frecuentemente mucho más problemas, lo que requieren la mayor parte de atención y lo que realmente pueden producir daños por las poblaciones que alcanzan y por la frecuencia con la que se presentan, son estas 3 especies. 2 lepidópteros y un coleóptero. Los coleópteros es raro, nos suena raro que los coleópteros, pero también cuando empezaba a estudiar y jugaba, pensaba que algún día iba a ser investigador. La verdad que la mayor parte de los trabajos que uno analiza o busca antecedentes de soja, y la verdad que la mayor parte de los trabajos venían de 3 lugares, sacando Argentina, venían de 3 lugares. Venían de Estados Unidos, venían de Brasil y venían de China. Lo que pasa es que el chino, lo único que estaba en inglés era el resumen. El resto, entonces, la información era de Estados Unidos y de Brasil. Pero los resúmenes que uno podía agarrar de China, la verdad que de 10 trabajos que agarraba, 9 hacían referencia a coleópteros en soja. Y yo en esa época decía, coleópteros en soja. Y bueno, se ve que sí. Y bueno, y después con el tiempo, la verdad que un coleóptero o varios coleópteros son plagas muy importantes del cultivo de soja. Coincidencia, la soja es originaria del sudeste asiático. Estas 3 son las principales especies plagas de soja en el cultivo las 3 principales plagas de soja en el NOA. Chrysodeisis y Lycoverpa, la verdad que las compartimos con muchas regiones, no tan solo del país, sino con otros países vecinos. Sabemos que la falsa medidora es un problema, sabemos que el Lycoverpa, la bolillera, es un problema, pero la verdad que yo como le decía, el objetivo de esta charla no es ponerme a hablar ni decir, no, yo creo que para hacer esto tienen que trabajar en L2 con
tantos mililitros de... Y eso sí, pongan 20 litros de agua, no, del otro sí, más un coadyuvante no iónico, no. Creo que tenemos un montón de herramientas, porque entre todos estos cambios hay cosas que son importantes también. También los aportes de la industria. Ustedes hagan la lista de la cantidad de ingredientes activos en insecticidas, de la cantidad de familias de insecticidas que tienen, de los diferentes modos de acción con los que contamos hoy en día, y es una cosa 10 veces o 15 veces superior a la que hace 20 años estaban fosforado y piretroide, y los fosforado y piretroide. El último clorado, y después no había más nada. Eran fosforado o piretroide. Bueno, hoy en día contamos con muchísimas más herramientas, con muchísimo monitoreo, con muchísimo conocimiento, con conocimiento de ecofisiología, con cómo fluctúa, con datos de trampa de luz. Sabemos qué soporta la soja, qué no soporta la soja, de acuerdo a... Bueno, podemos utilizar todo ese tipo de información. En ese tema creo que estamos muy adelante. Sí les quiero comentar, y como sabía que quizá la mayoría de la gente que iba a venir acá no era del NOA, en donde, bueno, son mucho más conocidos los picudos, sí quiero ampliar un poco más y comentarles alrededor de este tema de los picudos, porque creo que requieren una especial atención. Y esta pregunta que escribí aquí abajo era para no olvidarme. ¿Qué pasará con Helicoverpa armígera, otra helicoverpa? ¿Sí? Polífaga, muy dañina. Ataca una gran cantidad de cultivos y ya está determinada, identificada su presencia, obviamente en Brasil, obviamente en Paraguay, obviamente en Bolivia y obviamente en Argentina. Por primera vez, y que esté realmente documentado y que sea así, en Argentina, en el NOA y en el NEA, pero les puedo hablar del NOA en el sur y el este de Tucumán, sobre cultivos de garbanzo, porque al igual que a la otra helicoverpa, le gusta el garbanzo, le gusta la soja, y a esta le gusta el algodón, y la lista de cultivos es muy grande. Pero se la detectó en cultivos de garbanzo en septiembre del 2013. Se la detectó a adultos durante el cultivo de soja, en gran parte del NEA y del NOA, durante el cultivo de soja en la campaña esta que pasó. No alcanzó en ninguna parte niveles de población de larvas que se puedan considerar importantes. De los datos que tengo, el lugar donde más se identificó fue en un lote que llegó a haber 0,2 larvas por metro. Pero no sabemos qué pasará con Helicoverpa armígera y está bueno que empecemos a prestarle atención. Diferenciarla a nivel de larva en campo es lo mismo que diferenciar a nivel de larva Rachiplusia y Pseudoplusia. Dificilísimo. Dificilísimo. Uno le lleva a los taxónomos que están viendo todo el día el lepidóptero y hacen preparados para identificarla. Bueno, realmente dificilísimo diferenciarla, pero hay que estar atento. Las trampas con feromonas son relativamente selectivas para este tipo de plaga, para esta plaga. Pero yo le quiero comentar rápidamente, porque no quiero alarmar a nadie ni nada, ¿no? Pero sí creo que debemos estar atentos a las cosas, nada más. Estos tres señores, estos tres picudos, que la verdad que las cosas cambian, hay más, ¿no? Hay más picudos, pero estos tres son los principales, que las cosas cambian y cuando cambian parece que alguien nos pateó el tablero. No puede ser que haya otro tipo de plagas que pasen a ser más importantes que las orugas defoliadoras. No puede ser. Bueno, ¿sí? En el año 2005, cuando lanzaron acá estos encuentros, bueno, no podía ser. ¿Cómo va a haber malezas resistentes al glifosato? Bueno, en el año 2003, 2004 se determinó en Tartagal el primer sorgo de Alepo resistente a glifosato. Pasaron 10 años, pasaron 10 encuentros y ahora la lista es Eleucine, Echinocloa, Reyes, Amaranthus y alertas amarillo por todas partes. Entonces las cosas cambian. Y para estar atentos, los dos primeros, Promecos carinicolis, el nombre común, picudo chico o Promecops. Yo después les digo nombre común porque yo después le puse un nombre vulgar, muy vulgar. Sternechus susignatus, que es Peñarol, porque es negro y amarillo como la camiseta de Peñarol de Montevideo, ¿sí? No podía ser ni Boca, ni River, ni nada, negro y amarillo. Bueno, Peñarol. O Sternechus. Y Rhizomatus subtilis, o picudo negro, picudo de las vainas.
El nombre vulgar que yo les pongo un poco para que ustedes no se olviden nunca de la potencialidad de daño, de la capacidad que tiene de producir los daños de estos tres bichos es la siguiente. Promecos carilicoli, yo le digo el HDP. Sternechus susignatus, yo le digo el H de 1000P. Y Rhizomatus subtilis es el H de recontra 1000P. ¿Sí? Estos tres señores, por supuesto que son sorpresas y algunos son muy fáciles de manejar, como el primero de estos, este es Promecos carilicoli, un coleóptero curculiónido de color gris que no llega a alcanzar medio centímetro de tamaño, de largo del adulto. Hace eso. Ven ahí en la foto que tiene esa hoja todos los bordes comidos, todos los bordes cortados, como si alguien hubiese agarrado con una perforadora de hoja los bordes y le hubiese sacado todos los bordes a las hojas. Eso hace. No es tan problemático, no es tan problemático, pero cuando la soja está en B2, B1, B2, y hay 16 o 17 bichitos de estos por planta, y además hace 38 grados y pasan 10 días que no llueve, y si el suelo está un poquito compactado, imagínense lo que hace. ¿Sí? Entonces, no hace tanto daño, pero puede hacerlo. Este bichito y el que sigue, Sternechus, yo le digo que son mal criados, porque la verdad que este apareció como problema. Principios de los años 90, 91, 92, 93, y se expandió. Pero la verdad, se expande en una zona, son mal criados porque están en una zona muy frecuentemente o en poblaciones más altas, en donde llueve, por decir, zonas de 700, 800, 850 milímetros, se va un poquito, ¿viste? Cuando es de zona de 600, hay 2 años de 800, ahora tengo Promecos, antes no tenía. Ahora tengo Sternechus, vienen los años normales, ya no tengo más Sternechus. No sé qué tendrá que ver, pero son malcriados. Entonces, se difunden, se diseminan, sí, pero son malcriados. Este es el otro señor, Sternechus susignatus. El doctor Dirceu Gasten tiene muchísima experiencia sobre este insecto. Realmente este bicho, la primera vez que yo vi una planta afectada por este bicho, le dije al colega que me traía para decirme, Daniel, ¿qué es esto? Debe haber sido esto el año 92, 93. ¿Ven esa planta que está ahí toda desfibrada? Yo le dije, esa es una planta de soja que alguien la saca, la raspa contra una piedra y la trae y te dice, ¿qué es esto? No, te juro que no. Bueno, empezamos a ver, obviamente era fácil descubrirla porque en otros lugares sobre este insecto, en otros lugares del mundo no había nada. No era plaga de soja en ningún lugar. Estaba el tipo que le había descrito a la especie, no sé, en el año 1915, después otro que hizo un dibujo de las patas y después nada más. Pero este insecto sí, porque este insecto es más conocido ya en Brasil, en Paraguay, entonces había bastante información. Es potencialmente muy dañino. Ustedes saben que en el NOAA llevamos 3 años con precipitaciones por debajo de lo normal. Hace 3 años que Sternechus no es problema. Y antes de esos 3 años veníamos con precipitaciones en general por arriba de lo normal. Yo trabajo mucho en zonas de 600, 650 milímetros. Veníamos con años de 800, 900. Y donde antes no había Sternechus, teníamos Sternechus. No sé si es muy científico lo que digo, pero es malcriado. Ahora que hay una gran disminución de las precipitaciones, sobre todo durante el mes de diciembre, enero, que es cuando él presenta en el NOAA las máximas poblaciones, prácticamente Sternechus no hay. Ustedes no saben la cantidad de gente que busca Sternechus para hacer trabajo, estudio, ensayo, y no hay. No se manifiesta. Venimos de 3 años de sequía. Pero a este, yo no quiero. Los otros son malcriados. Ya está demostrado que van despacio, que se diseminan poco y que aparentemente hay cuestiones ambientales que hacen que no vayan muy rápido hacia otra zona. Este señor que está acá, este es el H de recontra 1000P, se llama Rhizomatus subtilis, picudo negro. Ustedes pueden ver ahí, ese es el adulto, también a lo sumo, los adultos tienen entre
5 y 7 milímetros de largo, totalmente negro, y ya saben por qué le dicen picudo. Este insecto realmente es muy dañino, pero muy dañino. Se presenta en el NOA, al menos, durante todo el ciclo de cultivo de la soja. Cuando la soja emerge, trabaja como bolillera, trabaja como puede trabajar una epinotia. ¿Qué hace? Corta brote, corta brote, corta brote, corta brote, corta brote. En periodo vegetativo, ¿qué hace? Muerde pecíolo, muerde algún que otro brotecito, pero eso hace, pero no es un daño significativo. Y en el periodo reproductivo, ¿qué hace? El macho y la hembra se alimentan de la vaina, muerden la vaina, muerden la vaina. Además, la hembra cuando está oviplena va y pone los huevos adentro de la vaina de soja. Adentro de la vaina de soja nace esa larva que está ahí, y esa larva come el grano de soja por dentro de la vaina. O sea, es una bolillera recontramil potenciada, porque no la come desde afuera, la come desde adentro. Y es realmente, a lo sumo uno encuentra entre 1 y 2 huevos por vaina, no por vaina, perdón, por grano. En una vaina de 3, a lo sumo encuentra 4, 5 huevitos cuando los encuentra. O sea que la hembra no pone mucho huevo, porque la hembra es muy inteligente. Estos bichos son muy inteligentes. ¿Ustedes creen que encuentran huevo en una soja, en una vaina que está en R3? No, no encuentran huevo. Y si ahí sabe que no tiene futuro. Su descendencia no tiene futuro. Cuando está finales de R4 e inicio de R5, empieza a haber huevo. ¿Por qué? Y porque la hembra ahí sabe que si pone el huevo, está el futuro para su hijo. Y uno encuentra casi que 2 huevos por cada grano, o por cada lugar donde se va a formar un grano. ¿Saben cuántos huevos pone por hembra? 200. Miren la cantidad de vaina a la que le pueden poner huevos, y además más las vainas de las que se alimenta ella y de la que se alimenta el macho. Realmente es una plaga de un gran potencial destructivo. Por eso yo no quiero, se viene y el pico. No. Yo mi única intención es que creo que hay cambios que se producen y tenemos que estar atentos, nada más. Y ojalá que no se expanda más allá de donde está, y ojalá nunca la padezca ninguna otra región del país, ni ningún otro país, ni nadie más, y ojalá desaparezca de la faz de la tierra. Pero estemos atentos por si eso no pasa. En esa zona, entre Tucumán, Santiago, bien al este, usted del NOA, cuando alguien les diga qué tal es este campo y más al este está, puede ser muy bueno. Normalmente tiene más fósforo, pero normalmente las precipitaciones disminuyen de oeste a este. En esa zona es donde primero se manifestó. Este bichito había sido descrito por un taxónomo que lo identificó también, 1908. Había descrito la presencia de Rhizomatus subtilis en leguminosas en los montes del este tucumano, oeste santiagueño. Hay muchas leguminosas en los montes, ¿no es cierto? Bueno, estaba este bichito y quizás se alimentaba de esas leguminosas. Pero algún día ha dicho, ¿qué es eso que nos ponen en millones y millones de hectáreas? ¿Por qué no probamos? Aparentemente probaron, aparentemente les gustó y aparentemente les potencia su capacidad biológica a un nivel muy grande. Entonces eso fue en el año 2005-2006. ¿Ven ese óvalo? Así estaba en el año 2005-2006. Mucha gente decía, y a veces decíamos, no, tranquilo, no está en tu zona. Viste que los picudos se diseminan lentamente. Fíjate Promecop, fíjate Sternecus. No está en tu zona. ¿Sí? No está en tu zona. Eso es hoy, por lo menos lo que yo sé. ¿Sí? Eso y eso. Eso y eso. Ataca soja y ataca poroto. Entonces, nada más que para estén atentos. Esos son los daños que hacen. ¿Ven esa planta de soja que tienen ahí arriba a la derecha de ustedes? ¿Qué les llama la atención? Yo puedo parecer loco y de hecho estoy loco, pero ¿las plantas hablan? El doctor Gassen, yo estudiaba de él, por eso estoy loco como él. Sí, las plantas sí hablan, lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos el idioma. Las plantas hablan. Esa planta le decía a ese productor, señor,
algo me está comiendo los brotes. ¿Acaso no ve que una planta de soja normal emerge, tiene el cotiledón, por arriba del cotiledón sale una hoja unifoliada y por arriba de la hoja unifoliada empiezan a salir hojas trifoliadas y ramas? Así es una planta de soja. Así soy yo, Señor. Míreme lo que me pasa, le decía ese productor que no sabía qué le pasaba. Y esa planta, ¿qué le pasaba? Estaba tirando ramas del nudo de los cotiledones. Esa otra que está allá de afuera parece muy linda, la que está a la par de esta, pero es una planta que tiene 50 días después de la siembra, sometida a una tijera que es Rhizomatus, que corta los brotes, corta los brotes, corta los brotes, corta los brotes. Es conocidísimo, se pierde la dominancia apical. Cuando se pierde la dominancia apical, ramificaciones laterales. La planta quiere seguir creciendo. Eso no es nada, todo se puede manejar. Después, como le decía, hace daño en vainas y después, como le decía, ¿ven esa hoja trifoliada que hay uno de los 3 folios, lo que está como seco, achicharrado? Bueno, como que alguien le cortó la base de ese pecíolo. Bueno, eso hace Rhizomatus también, eso hace, no es significativo. Pero ese tipo de cosas son las que nos tienen que llamar la atención, porque la planta habla, la planta dice: señor productor, señor ingeniero, señor monitoreador, fíjese cómo soy normal y fíjese que yo hoy no estoy normal, algo me pasa. ¿Y por qué digo esto a modo de broma? Porque con bajos niveles poblacionales que quizás no detectemos, este insecto puede producir serios daños. Normalmente se instala y comienza a instalarse en muy bajos niveles poblacionales, con lo cual lo que tenemos muchísima chance de ver primero son algún tipo de síntomas o daños que él produce antes de descubrirlo al bicho. Por suerte, hace daños bastante distintos a los demás, porque el corte del brote, cuando lo produce el Lycoverpa, uno lo abre y encuentra ¿qué? La larvita. En uno no estará, en otro no estará, pero está la larvita, está la telita, están las deyecciones de la larva. Bueno, acá no, acá está el brote cortado, está el pecíolo roto, ¿sí? Está la vaina no dañada por chinche, mordida, ¿sí? O hay una larvita que parece una media luna cruda adentro de la vaina. Entonces, lo primero que le va a llamar la atención que es el síntoma del daño que produce el insecto. Daños en vaina realmente pueden llegar a ser muy severo, muy severo. No me gusta el sensacionalismo, porque la verdad, voy a decir primero muchos casos exitosos que hay de manejo de este insecto. Hay zonas en donde hay altas poblaciones de este insecto y por decir algún número, Daniel Frascarolo no dice que haya que hacer determinada cantidad de aplicaciones para picudo, ¿no? Yo digo que pueden ser entre 0 y 100. ¿Está? Ese rango utilicen el que quieran. No, 100 no, una locura. Pero hay casos muy exitosos de 2, 3 aplicaciones para el control de este insecto. Muy exitosos porque no repercutió en los rendimientos. Y hay casos, realmente hay casos de 10 aplicaciones de insecticida para el control de ese insecto en años de potenciales de rendimiento de 3.500 kilos y donde se cosecharon 1.500, 1.000, 1.200 debido a este señor. Y por ahí está Alejandro Gerber, que no me va a dejar mentir, porque tiene un potencial de daño realmente muy importante. Daño en granos, de los más variados, desde que lo hace desaparecer hasta un poco mordido, menos mordido, más mordido. Uno encuentra a la larva mordiendo hasta R7.5 más o menos. Cuando la soja, yo no sé qué estadio es, cuando la soja tiene 15 o 16% de humedad. Bueno, soja que tienen 15 o 16% de humedad, hay larvas de este bichito comiendo. No puede dañarlo igual que cuando está el grano verde, pero realmente es un problema. Entonces el mensaje de este bicho es, no sé ni cómo voy con el tiempo. Bueno, si nadie me corre, yo sigo hablando. Mucho cuidado, pero no mucho cuidado desde el punto de vista de alarmarlo. No, voy a usar la frase que hizo popular el ingeniero Carmona hace muchos años. Atento y a tiempo. Atento y a tiempo. Estar atento nos va a permitir estar a tiempo. Quizás estamos atentos y después de varios años decimos, bueno, no vale la pena estar más atento, este bicho no se disemina. Le preguntamos a alguien del NOA y alguien del NOA les dice, no, mire muchachos, tranquilo, que no se sigue expandiendo, las poblaciones bajan. Listo, no hay problema. Pero
más allá de cuáles son las prácticas de manejo, los insecticidas, las condiciones de aplicación, los momentos de aplicación, los niveles para aplicar, lo más importante es detectar la presencia del insecto a tiempo. Si uno lo detecta a tiempo, realmente las prácticas de manejo pueden ser muy eficientes. Si uno lo detecta, Daniel, los detecté a tiempo, ¿sí? Sí, tengo 17 picudos por metro lineal. Estás a tiempo de suicidarte, ¿sí? Si lo detecté a tiempo, lo detecté entre los primeros síntomas. No te suicidé, eso sí. Empecé a comprar semillas de maíz y dale con el maíz. Los síntomas, la planta les va a avisar que está este insecto. La planta le va a avisar que está este insecto, ¿sí? Lo primero que van a ver es daños, brotes cortados, sin tela, sin helicoverpa, muchos brotes cortados, el brote el brote que le sigue, cuando quiere brotar de nuevo, esos folíolos cortados, pueden encontrar uno, capaz que pasó algún chistoso y bueno, pero fíjense y préstenle atención. Vale la pena prestarle atención. Para mí, los campos hoy en día valen, vieron que antes decía, ¿cuánto vale el arriendo de un campo en Venado Tuerto, Marco Juárez? ¿No es cierto? Nombrémoslo. Bueno, ¿cuánto vale un campo ahí? Vale por el lugar. Sí, siguen valiendo por el lugar. Para mí hoy en día, en muchas regiones del NOA, los campos en muchas regiones del país, los campos deberían valer por la historia y el manejo que tienen, llamémosle cobertura, llamémosle niveles de nutrientes, y del aspecto sanitario, los campos deberían valer por la presencia o no de tal o cual o cuales o grupos de malezas resistentes y tal o cual plaga. Esta plaga, el picudo, yo, como les digo, desde estudiante, desde el año 88, de estudiante de agronomía, que me gustan los bichos, mi mujer es linda, ¿no? Me gustan los bichos y me interesa el tema plaga, y la verdad que considero, seguramente va a venir algo peor en algún momento, así de optimista soy, pero considero que por lo menos yo estoy ante el peor problema sanitario que vi asociado al cultivo de soja, incluyendo cancro del tallo, mancha en ojo de rana, roya de la soja, lo que quieran. No es que los otros no sean importantes, pero hoy en día con algunas malezas resistentes y de las plagas, esta plaga realmente es limitante para el cultivo de soja cuando las poblaciones son muy altas. ¿Cómo será de limitante que en campos o zonas del NOA donde uno no veía una planta de maíz, desde que te ayude la memoria, se empezaron a ver el cultivo de maíz por este bicho? Por eso yo siempre digo que las cosas malas algo bueno traen. Porque este bicho a muchos le trajo por lo menos rotación, cobertura. ¿Ya me tengo que ir? ¿Me das unos minutos más? ¿Por qué dice esta parte una mirada sobre la tecnología Beta en el cultivo de soja? Porque cuando el Beto me propone esto, yo le digo, Beto, yo tengo 2 o 3 años de visitar ensayo en lo que había que entrar como astronauta, ¿sí? Con un alambre eléctrico y no se podía tocar nada para ver esta tecnología, más 1 año de lotes demostrativos en un par de campos que yo asesoro, y 1 año, que está terminando, que con las personas que yo asesoro sembraron en total 1.200 hectáreas de soja intacta, repartida en 5 variedades distintas, y del grupo CREA del que participo y del intercambio de técnicos con el que participo, pero de esta campaña, 6.000 hectáreas. Pero esa es la experiencia que tengo con Intacta. Y me dice, bueno, pero sí, ustedes son los que más experiencia tienen. Bueno, pero lo que yo le puedo decir es, de esta experiencia, de 2 o 3 años de visitar demostrativos, ensayos, ver, intercambiar con otros técnicos, y de la experiencia de 1 año de manejar estos cultivos. ¿Qué es la soja intacta? Y esto está tomado de Monsanto. La cita textual. Entren a intacta.com y los productos de soja intacta RR2 Pro ofrecen 3 soluciones dentro del mismo producto. Mayor potencial de rinde debido a tecnologías de avanzada, protección contra plagas económicamente significativas en América del Sur y tolerancia a glifosato
Esto es Intacta. Ampliación de lo que, ¿no es cierto?, de lo que es la tecnología, en donde hace referencia a que el mayor potencial de rinde se refiere a que ha sido utilizado por métodos modernos de transformación de plantas, seleccionando eventos, pudiendo seleccionar un evento con clara ventaja de productividad. Yo he hecho una serie de preguntas y le voy a dar mi opinión sobre la experiencia esta que tengo que les comenté. Manejadas, digamos, diciendo, bueno, cuándo aplicamos, cuándo sembramos, qué hacemos, qué no hacemos, le ponemos, no le ponemos, la fertilizamos, no la fertilizamos, ¿verdad? 1.250 hectáreas en 5 variedades de gente con la que yo trabajo, o sea, yo soy el responsable técnico de eso, y en total son 6.500 hectáreas con otros técnicos colegas que trabajamos en el mismo grupo CRE. ¿Qué plagas controla, qué plagas no controla? O por lo menos, esto no es ninguna ley de lo que vimos hasta ahora. ¿Qué pasará con las poblaciones de insectos benéficos? La tecnología es amigable con el medio ambiente, tienen mayor rendimiento, se comportan mejor frente a la sequía. ¿Cómo cuidamos la tecnología? ¿Hay que monitorearlas o me ahorro el gasto? ¿Qué plagas controla? Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna duda y lo vimos muy bien y vimos una alta eficiencia en el control de estas plagas. Rachiplusia nu, Chrysodeisis includen, Anticarcia gematali, Helicoverpa gelotopoeon y Achira bifidales. Pueden ser que también sobre otras, pero la verdad que sobre esta especie vimos excelentes niveles de control. Es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Cuando uno ve estos nombres, realmente dice, bueno, está intacta. Sobre estas especies realmente muy bien. ¿Qué plagas no controla? Obviamente que no controla coleópteros y otros grupos de insectos, tría, arañuelas. Esta tecnología controla lepidópteros, larvas de lepidópteros. Pero dentro de las larvas de lepidópteros, que es lo que vimos nosotros, ¿no es cierto?, que le cuesta, no decimos que no tiene ningún efecto, pero que le cuesta y que a veces hacen un poco más de daño, son las espodópteras. Espodóptera cosmioides, Spodoptera eridaña y Spodoptera frugiperda. Es más difícil hoy en día de ver Spodoptera frugiperda, pero como hay lotes de soja que tienen problemas de gramíneas, porque hay varias gramíneas que son resistentes, se vuelve a ver Spodoptera frugiperda en lotes de soja, y realmente sobre esas especies de Spodoptera les cuesta, no es intacta, ¿sí? Tal cual lo dice la tecnología, no es intacta. Esos son algunas fotos, algunos daños que se pueden ver y que están asociados principalmente a la presencia de cosmioides o eridaña. Y esto es un trabajo de Daniel Sosa Gómez, que es tucumano pero que vive en Brasil, trabaja en el Embrapa de Londrina hace muchísimos años, y Omoto, de Sosa Gómez y Omoto, ustedes fíjense ahí los valores de dosis de susceptibilidad en microgramos por milímetro de dieta. Fíjense lo que es la dosis que requiere para matar anticarcia, rachiplusia y pseudoplusia, y las dosis que requiere para las espodópteras, ¿sí? Sin duda, esta proteína, esta toxina, bueno, no es tan eficiente para esas espodópteras. Por eso es que no las controlan tan eficientemente. ¿Qué pasará con los insectos benéficos? Y va a haber que hacer muchísimos estudios. Lo primero que nos sale es decir, al tener menos aplicaciones de insecticidas de amplio espectro, favorecemos las poblaciones de insectos benéficos. Sí, señor, pero las poblaciones de insectos benéficos, el 99,9% de las especies de insectos benéficos tienen lo que se conoce como respuesta funcional con la población y respuesta numérica con la población de la plaga. ¿Qué significa? Cadena trófica, biología de primer año. Un eslabón de la cadena crece y por detrás crece el otro. Entonces quizá no haya un aumento en la población de insectos benéficos porque no hay aumento de su alimento. ¿Sí? Entonces, lo que sí puede ser que uno le deje de pegar a las poblaciones de insectos benéficos con insecticidas. ¿Pueden crecer las poblaciones de insectos benéficos de plagas que esta tecnología no controla, como las chinches? Puede ser. Pero también al dejar de hacer algunos tratamientos puede ser que crezca la población de chinche. Entonces puede ser que tengamos una respuesta numérica. Más insectos benéficos de chinche, pero más chinche. Con lo cual, el nivel de desequilibrio se mueve al mismo nivel de desequilibrio, en tasas. ¿Está? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar. Y la verdad que en esto, en el fútbol le ganamos.
Aunque esté el doctor Gassen acá, en el fútbol le ganamos. Pero en cantidad de gente trabajando, invirtiendo y haciendo investigación, y la verdad que los brasileros siempre tienen más. Yo nunca me olvido cuando se empezó a hablar del nemátodo del quiste, de la soja, teníamos un nematólogo en el NOA, había 68 en Brasil. Bueno, los brasileños empezaron, por supuesto que tienen poco tiempo porque van adelante de nosotros con la soja intacta, pero tampoco nos llevan muchos años. Pero acá hay trabajos que dicen, la densidad poblacional de Anticardia gematale y Pseudoplus include fue drásticamente menor en cultivos BT. Y sí, los controló eficientemente. La densidad poblacional de Euquistos vero, que es una chinche, que la tecnología no controla, fue mayor en cultivares BT, pero sin que esta diferencia sea significativa con los cultivares no BT. Podemos decir, si le creemos a la estadística y le damos el valor que tiene, no hay diferencia hasta ahora. Pero la frecuencia de aparición de individuos fue mayor en cultivos BT. Las poblaciones de insectos predadores fue menor en cultivares BT, manteniéndose la relación de poblaciones predador-presa. Es lo que yo le decía al comienzo, hay una respuesta numérica. Crecen las chinches predadoras si crecen los huevos y las larvas de los que ellos se alimentan en números, si no, no aumenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que saber, hay que aprender, si no, no sabemos. La tecnología es amigable con el medio ambiente, ya que esté la pregunta, me parece fantástico. Que hablemos de amigable con el medio ambiente me parece una cosa excelente. Lo primero que nos surge a todos, ¿cuál es? Sí. ¿Por qué? Si dejamos de hacer aplicaciones de insecticida y es amigable con el medio ambiente. Ahora, es un poco menos amigable con el medio ambiente, o la brecha no es tan grande si pensamos en que esos insecticidas son muchos de los insecticidas con los que contamos hoy en día que realmente son de un bajo impacto ambiental. Son insecticidas, pero no es lo mismo que lo comparemos contra otro insecticida de alto impacto de control. Sí, obviamente. Ahora, ¿es amigable con el medio ambiente si empieza a haber poblaciones de otro insecto? ¿Es amigable con el medio? Bueno, la verdad que para hablar de amigable con el medio ambiente hace falta saber muy mucho, estudiar muy mucho y ver dónde uno se para. Yo, como técnico relacionado a la producción, quiero siempre que aumentemos la producción, cuidando el medio ambiente. Pero ¿de dónde se para otra persona que ve el ambiente de otro lado? Ustedes saben de la cadena de producción de soja, ¿qué es lo que más produce emisión de gases de efecto invernadero? Ustedes pueden hacer el análisis, porque hoy en día existe la tecnología y la metodología, para analizar diferentes manejos de cultivo en sus campos, cuánto están emitiendo con gases de efecto invernadero. Y ¿saben qué? Se pueden hacer cosas y se puede mejorar muchísimo, pero lo que más impacta es el transporte. Entonces alguien se puede parar y decir, ¿es amigable con el medio ambiente algo que hace producir más? Con lo cual significa que va a haber más camiones, con lo cual significa que va a haber más transporte, con lo cual significa que va a haber... Yo no digo eso, pero todo es relativo de donde uno lo mire. Lo de amigable con el medio ambiente, sí, si lo pensamos desde el punto de vista de que es una tecnología que nos puede hacer que en determinadas circunstancias no tengamos que hacer aplicaciones de insecticidas, no sé por cuánto tiempo. ¿Tiene mayor rendimiento? La verdad que hasta ahora la respuesta es ni sí ni no. Hasta ahora las experiencias es de esas, medido, ¿no? Pero medido, porque, primero, nosotros no podemos comparar, ni las instituciones oficiales pueden comparar el mismo genotipo intacta con la isolínea, ¿sí? La variedad X, RR1 versus la variedad X, RR2 intacta, no están disponibles. Entonces uno puede medir comparando con la variedad X intacta versus la variedad X-1, que es del mismo ciclo aproximadamente, del mismo hábito de crecimiento. Sí, bueno, está bien, la puede poner a ver si ve algo de esto. Y en ese ciclo uno puede poner, ¿cuántas variedades pueden tener ustedes del grupo 5 largo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Son todas iguales? No. Bueno, la experiencia a nosotros nos dice en estas 6.000 y pico de hectáreas, y están incluidas ahí, en donde en estas 6.000 y pico de hectáreas había 9 variedades, desde el grupo 5 largo, en lotes comerciales, hasta grupo 8 corto. La verdad que nosotros no vimos diferencia de rendimiento entre las intactas y la RR1, ni a favor ni en contra. Un 0,5% más, un 0,3% menos, un 1% más,
un 1% menos, comparándola con variedades de hábitos similares, de grupos de madurez similares que sean consideradas destacadas por los productores y por los técnicos en esa zona, ¿sí? Entonces no vimos diferencia de rendimiento, ni a favor ni en contra, ¿eh? No es menor. Se comportan mejor frente a la sequía. Aquí entra, ya vamos a hablar un poquito más, aquí entra muchísimo de la emoción. Hay cosas que uno quiere ver. La verdad que a la vista son lindas. Ver un cultivo impecable es muy lindo. Más para lo que estamos acostumbrados a ver, presiones y presiones y presiones de oruga. Es muy lindo. Pero si se comportan mejor ante la sequía, después de 3 años con sequía, la verdad que hubiesen tenido mejor rendimiento. A la vista, hay quien la ve comportarse mejor, otro que no ve, otro que la ve un poco, pero la verdad que no hay fundamentos, no tenemos fundamentos para decir eso. Lo que sí, son bonitas. Eso no tengan duda. ¿Cómo cuidamos la tecnología? Creo que hay que cuidar como todas las tecnologías, porque todas las tecnologías aportan y aportan muchísimo. Y el agricultor argentino y el técnico argentino es de adoptar tecnología. Cuidarlas, creo que no hay manera de garantizar de que la tecnología dure en el tiempo, 20 años. No hay manera. Hay atenuantes que podemos hacer. Los atenuantes son la siembra de los refugios, como nos están indicando, y son no utilizar insecticidas de la misma ¿no es cierto?, a base de Bacillus thuringiensis, porque son atenuantes, no es que nos van a garantizar, pero son los únicos atenuantes que tenemos. Hay que monitorear o me ahorro el gasto. Yo creo que esta foto explica, si no monitoreamos, se nos incendia el árbol o se nos puede incendiar el árbol mientras nosotros lo regamos. Yo creo que hay que monitorear siempre, porque no están solo 5, 6 o 7 especies de oruga que controla esta tecnología en un cultivo. Hay una gran cantidad de insectos y además de los insectos hay malezas, además de las malezas hay enfermedades y además las cosas cambian. Hoy funciona así, mañana no sé. Para que no se nos queme el árbol y nosotros reguemos mientras lo estamos regando, creo que hay que monitorear siempre. ¿Por qué usaría la tecnología? ¿Qué pregunta? Me dice, como yo asesoro, me dice, Daniel, ¿cuánto de esto hacemos? ¿Qué pregunta? Aquí agarro la guitarra. Sigo agarrando la guitarra. Dicen los que saben, el doctor Facundo Manes es un neurólogo, ahora está siendo muy famoso, pero yo creo que tiene una gran virtud. No soy quien para valorar si sabe o no sabe mucho, aunque yo creo que sabe mucho, pero sí yo valoro que sea una persona que pone al conocimiento de los mortales, el lenguaje de los mortales, conocimientos que estaban solo disponibles para los que conocían de neurociencia. Él dicen que tenemos un cerebro que trabaja en red, que al mismo tiempo razona, analiza y siente. Siente el cerebro, el corazón es un verso. Nuestras decisiones dependen de la razón, del sentido común y de la emoción. ¿Quién se casó, está en pareja, está de novio o está por invitar ahora a una chica a salir porque se lo indica el razonamiento lógico? ¿Sí? Decidimos con una mezcla de las 3 cosas, combinaciones de las 3 cosas. Dicen que el sentido común es la memoria, lo que aprendemos, eso es el sentido común. Conjuntos de aprendizajes que nos indican cómo comportarnos. Emociones, lo que sentimos. Razonamiento lógico es la capacidad de análisis. Si solo obrásemos por razonamiento lógico, no decidiríamos nunca. Es tal la cantidad de información, datos y análisis que podemos llegar a tomar en una ciencia que no es exacta, porque la agronomía es una combinación de algo que no se termina de entender qué es, biología, matemática, física, química, lo que fuera. No decidiríamos nunca, parálisis por análisis. Si el cerebro solo fuese una computadora que entiende de datos, tendríamos parálisis por análisis. Entonces ellos dicen que el sentido común y las emociones no tienen que ser vistos como opuestos al razonamiento lógico, sino que tienen que ser como complemento, como que lo potencian al razonamiento lógico. Y que nuestro cerebro la utiliza las 3 para decidir. Entonces, los seres humanos tenemos racionalidad ecológica contextual. A la miércoles. Racionalidad, eso quiere decir
razonamiento lógico más sentido común, lo que aprendemos, nuestra memoria, lo que sabemos, más guiada por atajos emocionales. Cuando yo le pregunto a algún especialista cómo hacer tal o cual cosa y voy y la hago, ¿estoy aplicando el razonamiento lógico? Estoy aplicando sentido común y la emoción de confiar en ese tipo por el respeto que me merece. Entonces dicen que esa es la estrategia más adecuada. Entonces me dice, Daniel, ¿cuánto haría de cada cosa? Entonces yo le devuelvo la pregunta. Depende. La palabra del ingeniero agrónomo. Depende. ¿Por qué? De acuerdo a la emoción, me pongo en marzo. 25, 30, 35 larvas de Chrysodes se incluye por metro. En todos los campos. Una presión infernal. Las aplicaciones fallan, le tiran una bomba, le tiran otra bomba y de golpe paso el camino así y me paro en el lote de frente que es intacta. ¿Sabe qué he dicho yo? El año que viene quiero toda de esta, ni los refugios me importan. Porque estoy diciendo con la emoción. ¿Sí? Ingeniero, no podemos tener toda de intacta, me dice el encargado de un campo, porque está pensando con la emoción lo que está sufriendo en ese momento. Cuando falla una aplicación, y vamos y utilizamos el mismo producto, con la misma máquina, con la misma tecnología, pero le ponemos 5 litros más. ¿Qué estamos usando? ¿Sentido común o razonamiento lógico? No, estamos usando emoción. Queremos verte desaparecer de la tierra, ¿o no? Bueno, desde el punto de vista de la emoción, son intactas. Para esas plagas, son intactas. Entonces, si yo decidiese por la emoción, le diría a mi asesorado el 80%. Para que no me señalen que no hago refugio. O para no destruir la tecnología. El 80%. Pero me paro en el sentido común. Che, ¿hace falta? En tal o tal zona tenés otro tipo de plaga. En tal o tal zona tenés otro tipo de picudo. Contás con un equipo de monitoreo espectacular. Equipo de pulverización en tiempo y forma. Insecticidas selectivos para esos principales problemas que tenés. ¿Hace falta eso? ¿O por 300 miserables hectáreas que te ha pasado algo malo, querés hacer todo lo otro en 2.000 o en 5.000 o en 10.000? Eso me dice sentido común. Entonces, sentido común te puede decir, ¿tenés facilidad para aplicar en esa zona en tiempo y en forma? ¿O tenés muchas dificultades para aplicar en tiempo y en forma? ¿Realmente tenés serios problemas de esos insectos? Esas preguntas me hacen sentido común. Y el razonamiento lógico me dice, sí, muy bonito la emoción. Muy bonito. ¿Cuánto cuesta? Lo podemos llevar adelante, se justifica, no se justifica. Entonces, del balance de todo eso, que salga la decisión. Lo que yo le puedo decir hoy en día es que es una excelente tecnología para controlar Antiquercia gematale, Rachis cianú, Chrysodes se incluye Helicoverpa y Achira bifidale. Le afloja con las espodópteras y no rinde menos que las otras. Finalmente, recordemos que lo que decía Daniel Igarzábal en el año 2006, modificar sistemas no es gratuito. Los organismos animales son parte inseparable de los sistemas vivos. Hay que aguzar la mente para generar soluciones integradas, compatibles con el ambiente y que a la vez mantengan la productividad por mucho tiempo. Este es el desafío. Sé que me pasó con el tiempo, le pido mil disculpas y muchas gracias.